Ustedes saben que días pasados el Tribunal de Cuentas de la República hizo 4 observaciones a la compra del campo María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Hoy el observador informa que Colonización reiterará el gasto y mantendrá la compra de dicha estancia. Está citada para hoy a las 3:30 de la tarde una reunión extraordinaria del Instituto de Colonización. ¿Y por qué es importante tener esto en cuenta? Porque desde la oposición se ha anunciado que en caso de que el gobierno, Colonización, reiterara el gasto de la compra de la estancia María Dolores, finalmente se iba a interpelar al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alfredo Frati, justamente por esta compra. Estamos en comunicación ahora con el senador del MPP, Frente Amplio, Aníbal Pereira. Senador, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Un gusto, un saludo para ustedes. El gusto es nuestro. Senador, ¿podemos confirmar finalmente que el gobierno a través de Colonización va a reiterar el gasto por la compra de la estancia María Dolores? Sí, efectivamente, el directorio del Instituto Nacional de Colonización, luego, como sucede en todos los organismos públicos, cuando hay intervención del Tribunal de Cuentas, esos organismos, a partir de ese informe del tribunal, proceden, ¿no? O reiterando el gasto o dando lugar. En este caso hay fundamentos sobrados para la reintegración, para reiterar el gasto de los artículos observados y seguir con el procedimiento, que me parece importante ubicar que desde el primer momento que se conoce públicamente sobre la decisión del Instituto de Colonización, que está enmarcada en las prioridades de este gobierno para este quinquenio, que es adquirir más tierras para poder seguir desarrollando y fortalecer políticas que son necesarias para el país, fundamentalmente la lechería, porque es una herramienta importante de colonización para desarrollar y afincar la familia en el medio rural. Allí, si nosotros hacemos un breve repaso, encontraremos decenas de argumentos que surgieron uno atrás del otro, ¿no? Desde primero aparecieron videos mostrando que tenía una piscina, que tenía 120 hectáreas de olivo, que tenía 17 habitaciones, que tenía... desde el primer momento que se toma esta decisión, hay una intención clara, política, de desvirtuar la compra y de instalar argumentos después de que no era válida porque no podía ser colono el presidente. Los informes jurídicos reafirmaron que el hecho de el integrante del instituto ser colono no generaba dificultades de lo que significaba la decisión tomada en cuanto a la compra, y ahora el Tribunal de Cuentas, y a partir de la decisión del Tribunal de Cuentas, hay estas afirmaciones. Por eso es un procedimiento habitual en la administración pública. Hay 2 artículos, el 15 y el 17, que son habituales siempre. Hay observación del tribunal en todos los organismos del Estado en relación a lo que tiene que ver con la falta de disponibilidad, que claramente el instituto lo dejaron sin recursos, pero sí tenía por parte del Ministerio de Economía créditos para seguir asignándole a lo que Colonización le corresponde manejar esos fondos. Senador, con respecto a las otras observaciones que hace el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, que la adquisición de estas tierras debería haberse aprobado con 4 de los 5 miembros de Colonización. ¿Qué responde usted a este planteo? Bien, esa es, digamos, la observación más potente que hace el tribunal, y la observación lo hace fundamentando de que para la compra directa tiene que haber mayorías especiales de 4 integrantes del directorio. Ahora, en este caso, la intervención de Colonización no es por el artículo 836 de la ley 18.719, que expresamente señala que debe disponerse de 4 votos conformes, o sea, la compra directa, sino que Colonización adquiere esta tierra por el artículo 35 de la ley 11.029, con el texto de la redacción final de la ley 19.577, porque tuvo modificaciones posteriormente esa ley,
y que por sus características no requiere mayorías especiales. ¿Por qué? Porque no está haciendo una compra directa, está haciendo una opción de preferencia. O sea, una compra directa es cuando usted negocia con el vendedor, ¿verdad? Y aparte el Tribunal de Cuentas, si usted lee el informe, cosa que no es común en el tribunal porque cada caso se expresa sobre el caso a estudio, ¿verdad? Pone ejemplos de otras compras de colonización para fundamentar la mayoría expresa que necesitaría, pero esas compras son por la ley que yo le hice referencia, por el artículo 836 de la ley 18719, y no que eso sí es compra directa y expresamente se establece la mayoría. Pero la compra es por el artículo 35, o sea, hace una opción de preferencia. Ya estaba el negocio hecho entre privados, la ley obliga, ¿verdad?, en plazos de que Colonización opte o no la preferencia de compra, y optó. Y eso fue lo que sucedió. Por lo tanto, la estancia de María Dolores no se compró por ese artículo de la ley 719, ni el 146 de la 11.029, que hace referencia expresa también a la necesidad de la mayoría de votos, ¿no? Entonces, fíjese usted que el Instituto Nacional de Colonización, inclusive, para dejar sin efecto el uso de colonias por parte de colonos, o sea, para retirar a un colono, se hace con 3 votos y no con 4. Por lo tanto, entendemos que las fundamentaciones, o sea, este artículo, que es digamos el que se puede considerar la observación más potente, hay fundamentos sobrados de que la observación que hace el tribunal no es correcta, que es una observación esencialmente que se ubica esencialmente en todo este correlato que se ha dado desde que hubo decisión de colonización de acceder a esa tierra, de instalar políticamente la negativa, o sea, de que la compra no se lleve adelante, ¿no? Con intereses claros intereses, ¿no? Yo lo he manifestado, quien ha sido más fuerte en fundamentos en este sentido ha sido el senador Da Silva, que conoce de campo, el senador, pero hasta ahora no se ha deslindado de su responsabilidad institucional como integrante de la Cámara Inmobiliaria de Muebles Rurales, que es presidente de la Comisión Fiscal, ha sido el que más ha fundamentado, fue el primero en informar sobre la reservación del Tribunal de Cuentas, claramente, estaba en contacto directo con los ministros del tribunal, los 4 ministros que le dieron mayoría, porque lo otro que es importante es que no fue una decisión unánime del Tribunal de Cuentas, sino fue 4-7. Por lo tanto hay fundamentos contrarios, potentes, sobre todo en este artículo que yo hice referencia, de la compra directa, que tira por tierra esos argumentos, ¿no? Ahora, senador, ¿usted cree que la pertenencia del senador Da Silva a la Comisión Fiscal de la Cámara Inmobiliaria de Inmuebles Rurales deslegitima la opinión que pueda tener Da Silva con respecto a la compra del campo por parte de Colonización? No le exime la opinión, obviamente, vivimos en un país libre. Sí, por el artículo 121 del reglamento de la Cámara de Senadores, literal H, cuando él se exprese del tema en la comisión o en el Parlamento, tiene que hacer referencia a su doble condición, cosa que no hizo cuando estuvo presente el Ministerio de Colonización, y en los ámbitos que han habido legislativos en ese sentido, ha incumplido claramente a la obligación que tiene como senador, ¿verdad? Y claramente, porque acá hay que decir las cosas como son, acá no hay que hacer un campeonato de quién se hace más el chancho rengo. Claramente con toda la digamos legalidad que pueda tener, que la Cámara Inmobiliaria, como corresponde, defienda los intereses de sus asociados, su mayor observación y negativa con respecto a la utilización de colonización del hecho del uso de preferencia, el artículo 35, es muy sencillo. Es porque quien hace la intermediación de la venta del campo no tiene el porcentaje correspondiente que le correspondería por parte del comprador. Estamos hablando de una compra de 32 millones de dólares. Hay intereses
está bien que se defienda. Es que está bien que el senador Da Silva lo defienda como presidente de la Comisión Fiscal. ¿A qué intereses se refiere en particular, pero no como senador de la senador? República? ¿A qué intereses se refiere? ¿Cómo? ¿A qué intereses se refiere? ¿Qué intereses estarían por encima de la mesa? Los intereses del porcentaje de la compra. Intereses económicos. Cuando se hace una transacción económica, quien es el intermediario cobra un porcentaje al vendedor y al comprador. Cuando se aplica el artículo 35, es un tema de viejo intercambio entre la asociación inmobiliaria y colonización. Porque obviamente la asociación inmobiliaria, con todo derecho, reclama que cuando colonización toma la decisión de preferencia, también el intermediario que hace la venta y la compra del campo lleve ese porcentaje correspondiente. Por eso hablo de intereses específicos. Bien. Senador, el otro tema que también el Tribunal de Cuentas señala tiene que ver con que estaría prendado el sistema de riego, algo que se ha debatido en la propia sesión en la que compareció justamente colonización, digamos. ¿Qué plantea usted con respecto a este punto en particular? Que Jurídica Colonización dejó la documentación en la comisión cuando estuvo presente, que demuestra claramente todo el proceso de compra y que en definitiva le da la razón a lo que significa que todo lo que se planteó en la compra fue lo que realizó el vendedor. Por lo tanto, Colonización compró ese campo con 10 pivots, 7 fijos y 3 móviles, con la documentación correspondiente en todo el proceso de que efectivamente están dentro de la compra. O sea, ¿el sistema de riego está dentro de la compra? Sí, claro, sí. Sí, sí. Porque el senador Cami, cuando lo entrevisté después de la comparecencia de la gente de colonización, él mismo nos había planteado que había dudas con respecto a eso, o qué alcance tenía el hecho de si el sistema de riego no estaba incluido dentro de la compra. Bueno, la documentación que los diferentes áreas, tanto jurídica como contable, del Instituto de Colonización, basta ver las actas de la comisión, que son públicas, cualquier persona que la lee, allí tiene toda la demostración documental y legal de que el proceso que Colonización llevó adelante le da, digamos, la garantía de que la compra está incluida todos los elementos que se establecen en el acuerdo de venta del campo. Senador, usted mencionó recién que la votación del Tribunal de Cuentas se resolvió por 4-3, donde los ministros que responden al Partido Nacional y el Partido Colorado votaron a favor de las observaciones y los del Frente Amplio votaron en contra. ¿Por qué hace esa particular disquisición, digamos? ¿Usted entiende que hay una politización en el informe que presenta el Tribunal de Cuentas? Claramente. Claramente. Se enmarca en el interés inicial que yo le hacía referencia desde que se anunció públicamente la decisión de Colonización de hacer uso de preferencia por el artículo 35 de la compra de la tierra. Hubo un interés inmediato de desprestigiar la compra, de instalar cualquier tipo de argumentos. Por eso hice todo el relato cómo fueron cronológicamente los argumentos que se instalaron para desacreditar. Claro, porque nosotros vivimos en un país donde la agropecuaria genera la mayor cantidad de divisas. Muchos pueblos, la gran mayoría de los pueblos de nuestro país viven de la agropecuaria, pero tenemos una cultura urbana. Entonces cualquier ciudadano que prende la radio dice, pero van a invertir 30 millones de dólares para comprar un campito, para que 30 familias trabajen, tan locos, porque en vez de eso, y en realidad esa decisión genera trabajo en el campo, trabajo en la industria, genera desarrollo, porque comprar esa tierra implica que se pueda producir 20 millones de litros de leche al año, más de los que hoy Uruguay, y se precisa leche, porque hay un problema real, estructural en el sector lácteo. Entonces, los fundamentos para la decisión están sobrados, ¿verdad? El tema es una diferencia política, y nosotros hemos planteado bienvenida a las diferencias,
porque en realidad hay mucha gente que esconde todos estos argumentos para tratar de desprestigiar, donde el fondo es que hay gente que hoy, y está bien que lo planteen, porque ese debate se dio hace 80 años, en relación a si el Instituto Nacional de Colonización tiene vigencia o no, si el Estado interviene en las compras de las tierras y es de alguna medida dinamizador del afincamiento de la gente en el campo, que es una larga historia, de antes del Instituto de Colonización en nuestro país. Entonces, bienvenido a ese debate, todo alto, ¿no? Todo alto. Pero cuando alguien quiere desprestigiar algo, instalando fundamentos falacios o dando manija, que en definitiva es esto, bueno, entendemos que lo que no le hace bien es a algo que el país tiene que definir de manera seria y responsable, se instale ese camino alternativo, ¿no? Del agravio permanente, senadores que han utilizado agravio, ¿no? Hasta personales con quienes tienen responsabilidad en el instituto, y entendemos que esa forma de plantear las diferencias políticas no es la de nuestro país. Senador, con respecto al tema de la reiteración del gasto en sí mismo, digamos, se había anunciado que en el caso de que Colonización, el gobierno, decidieran reiterar el gasto, la oposición iba a interpelar al ministro Frati. ¿Qué opina sobre esto en particular? Y bien, la oposición tiene los votos en las cámaras para interpelar, es un mecanismo controlador de la oposición y está bien que lo haga. Yo entiendo que lo que le decía recién, si se da esa interpelación, nosotros entendemos que lo que hay que debatir de fondo es la vigencia, los recursos que Colonización necesita, que hay que discutirlo en el presupuesto quinquenal, y ese va a ser nuestro esfuerzo. Fundamentos para defender esta compra, fundamentos para que Colonización siga siendo un dinamizador del afincamiento de la gente, sobre todo familias rurales en el campo y en los sectores que más dinamizan la economía, como la lechería. Los tenemos y entendemos que ese tiene que ser uno de los grandes esfuerzos en este quinquenio, que está dentro de las prioridades del gobierno. Senador, una última pregunta. Con respecto a todo el proceso, digamos, a lo que fue el anuncio que hizo el hoy secretario Sánchez en el velorio de Mujica, cuando en voz en cuello en la puerta de la sede del MPP anunció la compra, luego al proceso de lo que fue finalmente la venia para que Eduardo Viera fuera presidente de Colonización, luego cuando el señor Viera trata de burros o interesados a aquellos que cuestionaron su capacidad estando al frente del instituto. ¿No hay un proceso de autocrítica también que debe hacer el gobierno y el MPP, el gobierno, perdón, y el Frente Amplio con respecto a lo que fue el proceso, cómo se anunció y cómo transcurrió todo el proceso de la compra de este campo? La autocrítica es una herramienta necesaria siempre, porque siempre cuando hacemos cosas nos equivocamos, ¿no? Ahora, en este caso, la autocrítica, en el caso del momento que Sánchez anuncia, era un momento especial, capaz que no era el momento, pero bueno, hay que estar en los zapatos y la emoción del momento para decir, porque después se quiso desvirtuar, ¿no? Que la compra de la tierra fue para hacer un homenaje a Mujica. En realidad, la compra de la tierra es una decisión que el país y de los gobiernos de Frente Amplio, en su periodo fue cuando más tierra Colonización adquirió, y justamente Mujica fue uno de los que permanentemente instaló la necesidad de que este país tiene que estar mirando para la realidad del interior del país, de lo que significa colonización, etcétera, etcétera. El homenaje desde el punto de vista de la decisión, y sí, fue alguien de los que... Yo recuerdo, aparte Mujica no lo hizo atropellando. Una de las leyes que modificó la ley 11.029, después de 40 años, fue la ley de repoblamiento de la campaña, que presentó el senador Larrañaga y el senador Camí. Y hago referencia porque recuerdo todo ese proceso, integrado en la Comisión de Ganadería de Diputados, fui parte de todo el diálogo que se generó, que modificó el artículo 35, al que hoy se hace referencia, ¿no? con la compra de esta tierra, que ¿cómo se modifica? Dando posibilidad de que Colonización interceda en las compras en menos cantidad de hectáreas. Antes eran 1.000 hectáreas, ahora en 500. ¿Por qué? Justamente porque ya hace 20 años
se veía la presión inmobiliaria que había en la compra de tierra, la transferización, y si esa herramienta no era adecuada a esa realidad, bueno, cada vez se iba a seguir dando esos fenómenos. Por lo tanto, lo que quiero decirle, Mujica siendo ministro de Ganadería, fomentó, trabajó un proyecto de ley que había presentado legisladores de la oposición en su momento, y llegamos a un acuerdo amplio en el Parlamento, fortaleciendo a Colonización y las herramientas de repoblamiento de la campaña. Por lo tanto, y que fue en la lógica del diálogo, ¿no? Por lo tanto, de que esta decisión, alguien puede decir, bueno, Mujica en estos temas fue referente, y fue como otro, también Larrañaga. Pero Larrañaga no fue ministro de Ganadería, pero sí tuvo en estos temas, y hubo acuerdos importantes, que creo que ese es el camino que hay que seguir abonando, no el otro, el de abonar el insulto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que ahí son y si viene la interpelación, bienvenida, y vamos a ir por los fundamentos que los tenemos de sobre. Aníbal Pereira, senador del Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.